el entender que la respuesta correcta vive dentro de mí. Yo ya la sé. Lo único que tengo que hacer es crear un espacio donde pueda escuchar a mi ser, escuchar esa parte divina que vive dentro de mí. Si lo piensas, eso da muchísima paz porque ya no hay ninguna situación con la que no puedas o con la que estás indeciso. Simplemente tienes que sentarte y escuchar. Sí, y además esto es una actitud muy madura, pero normalmente estamos atrapados en una actitud infantil porque tenemos miedo. Es decir, queremos que alguien o un código externo nos diga lo que está bien y lo que está mal para liberarnos de la responsabilidad de nuestros actos. ¡Wow! Sí, y por eso seguimos esos códigos, ¿no? Es más fácil. Claro, y si nos equivocamos, no nos hemos equivocado nosotros, está el código equivocado, aquel que lo ha creado, ¿no? No nosotros. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar de la culpa. Ese sentimiento que yo sé que todos hemos sentido, todos nos identificamos y que por lo menos en mi caso ha sido un tema de sufrimiento muy grande durante mucho tiempo. O sea, yo vivía como en un estado permanente de culpa, de sentirme culpable por lo que hacía, por lo que no hacía, etc. Y tuve que echarme un clavado hacia adentro, tratar de comprender de dónde venía, cómo es que me hacía sufrir, cómo es que estaba afectando mi vida, mis relaciones, etc. Para poder eliminarlo, ¿no? Que es lo que se hace con cualquier ego. Y la culpa es un ego. Hoy vamos a hablar de eso también. Entonces, sin más introducción, vamos a dejar que Miguel nos platique. Este es un tema que propuso él y a mí me emocionó muchísimo porque siento que, por lo menos en mi vida, es un tema y estoy segura que todos y todas se pueden identificar. Así que vamos a empezar. Sí, bueno, pienso que a lo mejor primero es tratar de delimitar un poco una definición de culpa para estar todos en la misma página, ¿verdad? Y empezar a hablar desde ahí. Perfecto. Sí, pienso que podríamos definir la culpa como ese sentimiento desagradable de angustia que tenemos cuando pensamos que nos alejamos en nuestro comportamiento de un ideal que tenemos interiorizado. Entonces nos sentimos angustiados. Creo que es importante también entender que esa angustia, al final, la angustia siempre es miedo. ¿Y miedo a qué? Es como si fuera un miedo a una especie de castigo que puede llegarnos de algún modo, ¿no? ¡Wow! Sí. Si profundizamos en el sentimiento de culpa, de algún modo es algo así. Pienso que hay dos niveles de culpa, o desde los que se puede hablar de culpa. Sería el nivel psicológico, y luego hay un nivel como más profundo, un nivel espiritual de culpa, en el que podemos pues entender que de algún modo quizá esa culpa es una especie de miedo al castigo divino por ese alejamiento que hemos tenido de Dios. Wow. Sí, remite a los relatos míticos antiguos de la caída mítica, la caída de los ángeles. Los ángeles empiezan a comportarse fuera de lo que sería la guía divina y entonces pueden ser castigados y alejados y llevados al infierno. Wow, o sea, es como si todos en nuestro inconsciente tuviéramos integrado esto. Sí, pero de algún modo hay que entender que es una confusión, es algo erróneo, es algo que nos ha metido, digamos, el ego. Hemos hablado en capítulos anteriores que dentro de nosotros hay un aspecto consciente que llamamos el ser y hay otro aspecto inconsciente que nos lleva a cometer conductas que nos llevan a la infelicidad y lo hemos llamado el ego. Pues es una creencia egoica, una mentira. Sí, vamos a explicar un poquito esto. Bueno, en nosotros existe la capacidad esencial de distinguir lo que nos lleva al sufrimiento de lo que nos lleva a la felicidad, a distinguir el ego de las actitudes conscientes. Ok. Esto todo el mundo tiene esa capacidad. Claro. Digamos, distinguir el bien del mal. Sí, es una capacidad básica de la conciencia. Esa capacidad básica de la conciencia nos lleva de manera espontánea a la rectificación, al deseo del bien y a seguirlo. Ok, pero entonces, cuando estamos muy identificados con ese deseo egoico, porque siempre el ego nos promete algún tipo de placer, aunque de fondo siempre vayamos a caer en una infelicidad, nos promete algún tipo de placer. Cuando estamos muy identificados con ese deseo y entonces nos negamos a esa rectificación, caemos en la creencia de que vamos a ser castigados, de que Dios nos va a castigar. Esta es la base de la sensación de la culpa. Tiene mucho que ver con un conocimiento intuitivo de que existe el karma. Sí. Pero sacamos el karma de su verdadera función.
Porque el karma es lo que llamaban los antiguos maestros medicina del alma, medicina divina. Es una consecuencia de tus actos que te va a confrontar directamente con tus errores para que puedas rectificar. Entonces, cuando tú ya has decidido que no vas a rectificar, el karma no es más que un castigo. ¡Wow! O sea que la culpa es una manera de mantenerte en el error sin rectificarlo. Exacto. Y te hace sufrir, pero estás como ahí atorado, digamos. Claro, eso es. Mira, yo recuerdo una experiencia que tuve en meditación profunda, que estaba investigando la culpa, porque claro, yo estoy muy cargado de culpas, ¿no? El ego de la culpa me invadía. Entonces quise investigar. Entonces focalicé mi atención en una respiración neuma, focalicé mi atención profundamente en mis sentimientos de culpa, mis sentimientos de culpabilidad. Entonces me veía, cuando era pequeñito, no sé si con 3, 4 añitos, metido debajo de una mesa camilla, porque había hecho algo malo, ¿no? Y estaba escondido de mi padre físico. Entonces en esa experiencia entendía como mi padre físico un representante en ese momento de Dios, de mi padre espiritual. Y yo estaba escondido porque estaba haciendo algo que no debía y no quería que me viera. Y lo que sentía era un dolor muy fuerte en mi corazón, porque al hacer algo que sabía que mi padre no quería, estaba alejándome de su amor. Yo sentía que estaba alejándome de su amor. De hecho, no me sentía digno de su amor y entonces se cerraba mi chakra cardíaco. Sentía cómo se cerraba mi centro del corazón y no podía sentirme amado por mi padre. No me llegaba su amor, ¿no? Y sufría por ello. Había decidido hacer algo con lo que él no estaba de acuerdo y entonces yo sentía que tenía que prescindir de su amor para poder hacerlo. Me alejaba de él y sufría por ello. Y pensaba además que podía castigarme o enfadarse cuando me viera, ¿no? Claro. Entonces mejor te alejabas para no recibir ese castigo. Claro, la caída de los ángeles en la Biblia no es un castigo de Dios, es un alejamiento de ellos, de Dios. ¡Wow! Ok. Claro, eso entendí en esa experiencia. Ellos se alejan, Dios siempre está. De hecho, he escuchado a un gran maestro decir que pensar que Dios castiga es ateísmo. ¡Wow! Claro. ¿Puedes elaborar un poco en esta frase? Sí, pues, es muy fuerte. Claro, Dios solo quiere tu felicidad. Entonces, Dios transforma, Dios limpia, Dios purifica, pero Dios nunca castiga. El castigo no tiene ninguna función. Ya más bien te da la oportunidad de rectificar lo que decíamos que era el karma, ¿no? Constantemente, para que tú puedas hacerte partícipe de su felicidad. Wow. Es siempre darte una oportunidad de diferentes maneras, pero no hay castigo. No quiere hacerte sufrir para que pagues por tus pecados. No es eso. Me encanta esto que estás diciendo y creo que estoy un poco más clara sobre la culpa, pero me encantaría aterrizarlo un poco más, o sea, llevarlo a ejemplos del día a día, ¿no? O sea, cómo se ve esto en cómo nos afecta en nuestras relaciones de pareja o en general en nuestra vida. Claro, pues mira, el asunto es que la culpa es un sentimiento insufrible, es muy dañino, entonces siempre estamos tratando de desentendernos de la culpa. Y las maneras en las que intentamos hacerlo afecta directamente a nuestras relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho en consulta algo muy interesante, que tiene que ver con una forma de maltrato. Voy a explicar bien. A lo mejor alguien de la pareja es infiel. Imaginemos, vamos a poner este ejemplo. El hombre es infiel a su mujer. Okay. Podría ser al revés, ¿ok? Pero en este ejemplo, un hombre es infiel a su mujer. Entonces se siente muy culpable por ello. Y cuando llega a casa, para tratar de apaciguar su sentimiento de culpa, necesita justificar su infidelidad. Y entonces empieza a deteriorar la imagen que tiene de su mujer. Claro, es que mi mujer no es una buena esposa, no es cariñosa, siempre me está sacando defectos, no tiene fuego, no quiere acostarse conmigo, no quiere... Bueno, empieza a deteriorar la imagen que tiene de su esposa y empieza a insultarla y tratarla mal, porque de esa manera no se siente tal culpable por el mal que hizo. Claro, dañé a alguien pero que no es tan bueno, que ni quiero tanto. Sí, ya no es estoy en falta, sino como hice algo que se merecía. ¿Por qué se lo merece? Porque es terrible, porque no es una buena mujer. Claro, etcétera, etcétera, ¿no? Hombres que llegan a casa y se enfadan con su mujer y la sacan 1000 faltas porque han sido infieles y necesitan deshacerse de su sentimiento de culpa. Como digo, puede ser al revés, pueden ser mujeres con hombres, ¿no? También lo he visto. Claro. Sí, es que es muy fuerte como a veces lo que parece ser el problema, que es, por ejemplo, que el hombre trata mal a su mujer o parece que no la quiere, etcétera, realmente puede venir sobre un problema de él. Me explico. Creo que muchas veces pensamos que una relación está mal y la mayoría de las veces pensamos que es porque la otra persona está haciendo algo mal, ¿no? Pero rara vez nos volteamos a ver a nosotros y vemos cuál es nuestro
aportación a la relación o de dónde viene nuestra actitud, nuestra sensación hacia ella, la energía que le ponemos, etc. Y por eso creo, y lo hemos dicho en episodios pasados, como las relaciones de pareja son la oportunidad perfecta de hacer nuestro propio trabajo interno, porque en las relaciones con otras personas es donde salen nuestros egos y donde realmente tenemos la oportunidad de observar lo que está sucediendo en nuestro inconsciente y trascenderlo, cambiarlo, entenderlo, sustituirlo por actos de amor. Sí, por supuesto. Es que, de hecho, este ejemplo que hemos puesto, ¿no? Sí. Es una explicación al fenómeno que llaman en psicología de proyección. Tú tienes culpa, pero proyectas la culpa en la otra persona. Es decir, no es que yo me sienta culpable, es que la otra persona es terrible, ¿no? Y por eso yo he obrado como he obrado. La culpas de algún modo a ella. Claro, bajas la culpa. Sí, te quitas la culpa. Te quitas la culpa y se la pones a ella. Exacto. ¿No? O a él, de nuevo digo, ¿no? Sí. Claro. Y luego hay otros mecanismos muy sofisticados de mantener el sentimiento de culpa o que mantienen el sentimiento de culpa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar que mientras te sientes culpable, pues bueno, entonces no has perdido el norte, ¿sabes? Tú estás obrando mal, pero como te sientes culpable eres bueno, sufres, ¿no? Estás ya pagando con tu sentimiento de culpa, estás expiando tus pecados y eso mantiene el pecado. Es un autoengaño de puedo Claro. estar actuando mal, pero como me siento culpable soy buena persona. Sí, es algo así, ¿no? O por lo menos no soy mala, no he caído del todo, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, ¡Qué eso fuerte! lo mantiene. Y luego hay otra cosa que es terrible, ¿no? Que es una enfermedad mental. Cuando el sentimiento de culpa es fuerte y quieres quitártelo de encima, ¿no? Uh-huh. No lo soportas, de algún modo puedes reprimir, puedes ignorar definitivamente tu culpa y entonces te conviertes en un psicópata. Alguien que es capaz de obrar mal porque no le rinde cuentas a nadie, no le rinde cuentas a Dios. ¡Qué fuerte! A ver si entiendo. Obviamente yo no soy psicóloga ni nada, pero yo entiendo la psicopatía como alguien que no siente... Yo lo entendí así, como alguien que no siente remordimiento de actuar mal, de sus actos negativos, digamos. Sí, digamos que esta capacidad de la conciencia que hemos dicho de distinguir el bien y el mal, Sí. esa capacidad que luego es tomada por la culpa, Sí. pues es absolutamente sofocada, reprimida, no existe. Qué interesante. Uh-huh. Qué interesante. Claro, ya no le rinde cuentas absolutamente a nadie, ni a sí mismo, ni a su ser, ni a nadie. Entonces se aleja definitivamente de Dios. Es como si cortara la conexión. Ya no es que se aleja, pero sigue habiendo una conexión, ¿no? Claro. Es como si fuera definitiva, ¿no? Wow. Wow. Me parece fuertísimo esto y creo que es pues lo que puede pasar si no lo trabajas en esta vida o en las que siguen, ¿no? Entonces, aterrizando esto a la realidad y a el día a día, ¿qué se puede hacer con la culpa? O sea, si yo identifico que me estoy sintiendo culpable por X razón, ¿qué puedo hacer con ese sentimiento? Bueno, lo primero es entender, como hemos dicho antes, que es un sentimiento que deriva de una actitud inconsciente. Entonces, si uno observa, si uno pone conciencia en ese sentimiento, ese sentimiento se va a diluir. Ok, o sea, reconocer que tengo culpa ya empieza a sanarla. Claro, reconocer la culpa, prestarla atención, no justificarla en ningún caso, ¿no? Uh-huh. Y empezar a entender que esa culpa, que no tiene ningún sentido, sí tiene sus bases, su basamento en una distinción interna de que no se está obrando de forma adecuada de cara a la propia felicidad, ¿no? Ok. Entonces, uno puede tratar de conectar con aquello que ha hecho que le está alejando de la conducta ética o moral, ¿no? Okay. Y desde ahí hacer un cuestionamiento real, porque muchas veces, y esto es muy importante y crea mucha confusión, el ideal interno que tenemos también se aleja de nuestro ser y de lo que realmente debemos hacer para ser felices. Es un ideal inculcado desde fuera. Ok. Claro, esto lo complica todo, ¿no? Claro. A ver, elabora un poquito más en esto. Pues mira, el asunto es que no existe ningún código de conducta que sea 100% fiable. Ok. No existe. Entonces, todo lo que tenemos inculcado como código de lo que tenemos que hacer es relativo, depende de las circunstancias. Entiendo. Pero como hemos dicho antes, nosotros tenemos la capacidad espontánea de la conciencia de distinguir lo que nos conviene de lo que no nos conviene. Y es a esa capacidad a la que tenemos que prestar atención. O sea, lo que estás diciendo es que hay cosas que en cierto momento es obrar bien y esa misma acción en otro momento, en otra situación puede ser obrar mal. Y Claro. nosotros tenemos la capacidad de distinguir cuándo es apropiado obrar de cierta forma y cuándo no. Claro, sí. Y para no crear confusión,
no es tanto obrar bien o obrar mal, sino obrar convenientemente o no obrar convenientemente de cara al desarrollo de nuestra conciencia. Me encanta, ok. Claro, entonces hay actitudes que nos convienen y otras actitudes que no nos convienen. Y tenemos la capacidad espontánea, directa, sin necesidad de introducir el intelecto, de distinguir cuando algo nos está llevando hacia el amor y cuando alguien nos está llevando hacia el sufrimiento. Y es esa capacidad la que tenemos que potenciar y es esa la capacidad que se convierte en nuestra brújula. ¿Cómo hacer que eso ocurra? Pues autoobservándonos y meditando profundamente, conectando con nuestra divinidad interna, para siempre saber obrar desde ahí. ¿Sabes? Algo que me da muchísima paz y que obviamente es un trabajo de todos los días, pero que cuando lo aprendí de verdad me liberó muchísimo, es el entender que la respuesta correcta vive dentro de mí. Yo ya la sé. Lo único que tengo que hacer es crear un espacio donde pueda escuchar a mi ser, escuchar esa parte divina que vive dentro de mí. Y si lo piensas, eso da muchísima paz porque ya no hay ninguna situación con la que no puedas o con la que estás indeciso. Simplemente tienes que sentarte y escuchar. ¿Cómo? Meditando, creando estos espacios de introspección, simplemente. Sí, y además esto es una actitud muy madura, pero normalmente estamos atrapados en una actitud infantil porque tenemos miedo, es decir, queremos que alguien o un código externo nos diga lo que está bien y lo que está mal para liberarnos de la responsabilidad de nuestros actos. ¡Wow! Sí, y por eso seguimos esos códigos, ¿no? Es más fácil. Claro, y si nos equivocamos, no nos hemos equivocado nosotros, está el código equivocado, aquel que lo ha creado, ¿no? No nosotros. Claro. ¡Wow! Te exime de toda responsabilidad. Absolutamente. Y aquí estamos aprendiendo a escuchar nuestro corazón. Y entonces nos equivocaremos muchas veces, eso tendrá nuestras consecuencias kármicas y esas consecuencias nos ayudarán a entender y nos ayudarán a estar cada vez más conectados con el corazón si trascendemos las consecuencias, si las transitamos con sabiduría, con conciencia. Estoy, como dicen aquí, flipando. ¡Flipping! Me encanta, me parece súper, súper bonito esto que dijiste. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Aquí lo dejamos, nada más, ok. Pues nada, wow, me siento como muy bien, me encantó este episodio, se me hizo súper bonito. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, espero a ti también te haya gustado muchísimo. Si lo quieres compartir con alguien o compartir en tus historias de Instagram, etcétera, es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y pues nada, una vez más, muchísimas gracias por estar otro miércoles aquí con nosotros. Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como Paz Entre las Sábanas y mi Instagram personal es Juliana Padi. Y pues nada, les mandamos un beso gigantesco y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos.